Hoy estamos con Mar San Martín, ginecóloga holística e integrativa, y hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que está mucho en estos momentos en la boca de las mujeres y va a ser del virus del papiloma. Ella nos va a hablar muy claro de todo esto, va a ser la ponencia virus del papiloma. Así que, Mar, muchísimas gracias por estar aquí y por hablarnos de esto tan importante y que las mujeres además lo tienen mucho en la cabeza. Te paso la palabra. Muchas gracias, Marilo, por abrirme este espacio para poder hablar del virus del papiloma, que como bien sabes quería hacer un taller y al final lo pospuse, y es como que esta semana pasada una paciente me recordó la importancia de aclarar ciertas cosas, porque hay muchísima desinformación, tanto en la calle, me refiero a la gente que no son profesionales sanitarios, como en los profesionales sanitarios. Se dicen verdaderas burradas en las consultas muchas veces, y claro, las mujeres pues a veces tienen incluso informaciones contradictorias y no saben a qué hacer caso, o a veces sienten ellas que no quieren ir por aquí, que quieren ir por allá, pero el profesional sanitario les está diciendo no, por ahí no vayas, loca, que vas a tener un cáncer. Entonces es como que, a ver, vamos a resituarnos y vamos a decir unas cuantas cosas de las que yo me encuentro pues diciendo todos los días en consulta. Genial, pues vamos. Además, yo tengo una amiga que ahora me acabo de acordar que, fijaros, y esto lo pongo así, ella tuvo el virus del papiloma y bueno, pues los médicos enseguida, ¿no? El raspado este, creo que era raspado, no me acuerdo muy bien. El caso es que ella estaba en un proceso de sanación, porque todo venía por una pareja y por celos. De ahí venía y ella hizo su proceso, dejó a la pareja, se operó o se hizo el raspado, esto no me acuerdo, que yo le dije, no lo hagas porque con todo ese procesaco se te va a ir. Efectivamente, le rasparon y luego le dijeron, no tienes nada de cáncer. Que mi amiga me dijo, pero es que Marilo, que tengo el cáncer. Y yo, estás haciendo un procesaco. Y efectivamente, cuando le quitaron todo, no tenía cáncer. O sea, el médico que lo hizo, no sé si era cirujano, no lo sé, se lo dijo sorprendido, no lo tienes. Y yo, sí, es eso. Bueno, perdona, te paso la palabra, pero es que me estabas diciendo eso y me acaba de venir a la mente mi amiga. Claro, y como tu amiga, muchas mujeres. Y muchas mujeres vienen a la consulta con todo con toda esa desinformación, ¿no? ¿Y qué hago? Y con todo ese miedo, me imagino que también. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la sanidad, al menos aquí en España y me imagino que en otras partes del mundo también, es el profesional se ha acostumbrado mucho a inducir el miedo para que el paciente o la paciente haga caso a lo que tú le estás diciendo, que es la verdad absoluta. Entonces, desde ahí, pues claro, es muy difícil sostenerse una en su propia verdad. Y aquí verdades hay muchas, es como que mi mano es la verdad completa, ¿no? Y yo tengo esta, tú tienes esta, el otro tiene esta, y todas son verdad porque todas forman parte de la mano. Pero, en fin, vamos a desglosar todo esto. Vamos. Venga. Venía a decirlo eso sobre todo porque yo me he acostumbrado a no decirle a los pacientes lo que tienen que hacer, a las pacientes, clientes lo que tienen que hacer, porque cada una tiene su verdad, Mariló. Y es verdad que yo a veces se me revuelve un poco las vísceras de decir, es que va a hacer esto, pero es su proceso. Nosotras tenemos que entender que es su proceso y ellas eligen, y es su camino, es su aprendizaje. Bien, quería hablar de, pues, ¿qué es el virus del papiloma? Pues el virus del papiloma es un virus, como bien decimos, y desde la pandemia nos hemos familiarizado mucho con virus, ¿no? Y con tomas de muestra, y con torundas, y con cosas de estas que os voy a enseñar después. Pero hay tanta información y tanta desinformación que vamos muy desencaminados. Así que me voy un poquito a la historia, ¿vale? Tengo unos cuantos añitos, con mis 55 años llevo un poquillo de rodaje en esto y puedo hablar de historia porque la he vivido. El virus del papiloma es como otros virus, es una infección que llega a nuestro cuerpo, puede llegar como el de la gripe, que viene por el aire, otros vienen por los alimentos, hepatitis A,
Y son virus que han existido toda la vida, hasta más o menos cuando yo tengo unos 15 o 16 años, hablamos, yo nací en el 70, hablamos de 1985-86, ahí aparece una enfermedad vírica nueva que no había existido nunca, que es el SIDA. Y a partir de ahí empiezan a aparecer de vez en cuando, como en la pandemia, pues enfermedades nuevas y enfermedades raras. Y con ellas aparecen también vacunas, comillas, comillas. Entonces hay gente que no, hay personas que no hemos vibrado nunca con lo que nos han contado del bicho este del 2020, que no sé qué, ni siquiera lo quiero nombrar. Y hay muchas mujeres que actualmente están pensando que el virus del papiloma es igual que él. Entonces no se quieren hacer la prueba del virus del papiloma porque mezclan la vacuna con detectar si lo tengo o no lo tengo, y eso, vale, eres libre de hacer lo que quieras, pero infórmate bien, por favor. Infórmate de que hay cosas que son muy valiosas y que de verdad nos ayudan. El virus del papiloma se contagia, nos lo contagiamos con las relaciones sexuales. Entonces, se considera una enfermedad de transmisión sexual. ¿Quiere esto decir que una mujer o un hombre que no ha tenido nunca relaciones sexuales no tiene riesgo de tener el virus del papiloma y por lo tanto no tiene riesgo de que le lleguen lesiones a sus genitales que le puedan producir algún día un cáncer? Entonces, quería decir también que hay dos familias de virus del papiloma. Me compré estas dos bolitas de plástico que huelen así un poco mal. Está el virus del papiloma de bajo riesgo, es que las cosas visuales como que se quedan mucho, ¿no? Está el virus Mucho mejor, sí, sí. Hay dos grandes familias de virus del papiloma, para centrarnos un poquito más en él. El virus del papiloma de bajo riesgo, este produce lesiones que son, como mucho, verrugas. No es por minimizar que las verrugas no nos puedan dar problemas, es porque este solamente nos va a dar lesiones tipo verrugas. Y este es el virus del papiloma de alto riesgo. También nos confundimos mucho. Alto riesgo, alto grado, bajo grado. Por eso son términos que hoy vamos a hablar. El virus del papiloma de alto riesgo, bueno, entre los dos hay más de 200 tipos de virus del papiloma. Más de 200. Dentro de los de alto riesgo, de los que nos puede producir lesiones en el cuello del útero, hay más de 50. Y la tenía puesto para el final, pero es que voy a hacer hincapié probablemente en la vacuna, así como unas cuantas veces. En la vacuna del virus del papiloma actual, en el mejor de los casos, solo cubre 9 serotipos y hay más de 50. Quiere decir que si a mí me ponen la vacunita, que luego nos hablaremos de ella si nos da tiempo, yo creo que sí. Si me ponen la vacuna, yo falsamente me voy a sentir protegida. Y protegido, porque ahora mismo también están vacunando a muchos hombres. Entonces, no, centrémonos. El virus del papiloma es una enfermedad de transmisión sexual y la mayor forma de evitar que llegue a nuestro organismo es utilizando el preservativo cuando tenemos relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que tenemos también... Sí. Te voy a hacer una pregunta porque me ha venido y así, pues no sé si lo vas a decir. Sí, bien. ¿Puede ser que nos contagiemos, pero que se quede dormido en nuestro cuerpo y que luego algo se active y entonces salga? ¿O Dime esa pregunta un poquito más adelante, porque también me estoy yo adelantando y quiero volver otra vez a la historia. Vamos para atrás un poquito, que me he acelerado. Bueno, quería volver a hablar de la historia del virus del papiloma, porque en la época de mi abuela, de mis abuelas que nacieron en 1918, 1920, existía el cáncer de cuello de útero. Lo que no se sabía es que el virus del papiloma podía causar cáncer de cuello de útero. En la generación de mi madre, que nace en el 43, en 1943, todavía no existía ningún método fiable de diagnóstico estandarizado, como es la citología. La citología empieza aquí en España al menos, y también depende de las comunidades, porque el problema también que existe hoy en día con la sanidad es que cada área de salud, ya no digo comunidad, ni digo provincia, cada área de salud tiene sus propios protocolos de actuación. Entonces hay cosas muy, muy, muy dispares. Pero bueno, cuando yo soy joven, más joven,
cuando tengo esos años en los que he mencionado que aparece el virus del SIDA, en el que la gente caía como moscas, morían de una enfermedad súper rara, pues a la vez empiezan a existir los primeros centros de planificación familiar en mi zona. Y empiezan a hacerse citologías en esta zona. Bien, en la época de mi abuela, una de mis abuelas, fallece de cáncer de cuello de útero. Entonces, como que es un tema que a mí me remueve. En mi época ya se había conseguido, cuando yo estaba más jovencita, se había conseguido bajar el índice de cáncer de cuello de útero gracias a que se empiezan a hacer las citologías. En el año 2000 ha bajado muchísimo el número de cánceres de cuello de útero gracias a la extensión de algo que es tan sencillo como esto. Llega una paciente a consulta, un cristalito, unas torunditas y coge una muestra del cuello del útero. Cuello del útero, vamos a situarnos, esta es la vagina, este es el cuello del útero y aquí, en esta zona que pinto de verde, se llama zona de transformación y es donde el virus le encanta esa zona. Es igual que el virus del herpes simple, le encanta mi labio, desde que yo tengo 7-8 años, ¿no? Entonces, yo tengo la primoinfección, y ahí vamos a lo que me has preguntado, tengo la primoinfección que es la primera vez que yo me infecto de ese virus. Me aparece la lesión en el cuello del útero, pues cuando tengo un agente que entra en mi vagina y que lleva el virus, yo me contagio y al virus del papiloma le encanta esta zona de aquí, que se llama zona de transformación. Es una parte del cuello del útero, el cuello del útero es esto, el fondo es esto. Imaginaros, aquí es donde nos quedamos embarazadas o donde se descama el endometrio para que tengamos la regla. Y es esta zonita, la que asoma en el cuello del útero, a la que al virus le encanta. Bien por la bioquímica, bien por las hormonas, bien por lo que sea. Entonces, este sistema, como os digo, el de las citologías, Papá Nicolau, en los países de Sudamérica y Centroamérica, no te dicen citología, las mujeres te dicen, a mí me han hecho el Papá Nicolau, pues es que es el que inventó este método tan sencillo para poder ver si tenemos un cuello del útero sano o no. Entonces, que no me quiero perder. Esa citología me va a decir si tengo lesiones epiteliales en el cuello del útero o no las tengo. Necesito otra prueba distinta, que nos hemos familiarizado mucho, ¿verdad?, en la época de la pandemia, con las torunditas dichosas de meternos en la nariz. Bueno, pues este es un método que sirve para tomar la muestra aquí en el cuello del útero, en esta zonita, y mandarlo al laboratorio y que nos hagan una PCR. Y entonces nos miran si tengo infección de virus del papiloma. O sea, una cosa es si tengo lesión y otra cosa es si tengo infección. ¿De acuerdo? Esa es una de las primeras cosas que quería aclarar. Control se hace por la citología y esto me cuesta en el laboratorio 7,25 € actualmente. El coste de una citología para el laboratorio, el coste que me supone el laboratorio son 7,25 €. Volvamos a la vacuna. La vacuna son 500 €, 3 dosis. ¿500 €? 3 dosis, alrededor de 500 €. Madre mía, claro, entonces al Estado le interesa que la gente se ponga vacunas. Ahora me ha caído el a las cliché. farmacéuticas, que son las que investigan, porque por desgracia la investigación de la medicina no está en manos de gente que no tiene intereses económicos. O sea, desde hace muchísimo tiempo las farmacéuticas tienen en las manos el dinero que se necesita para pagar un equipo de investigadores que puedan detectar que estas lesiones de cuello de útero vienen por el virus del papiloma. Pero tampoco lo hacen por nuestra salud, lo hacen para fabricar un medicamento por el que se hagan más ricos todavía. Entonces, tenemos que aprender a discernir los profesionales de la salud entre qué es verdad y qué es manipulación. Y ver desde dónde nos están manipulando, porque llegan, sientan protocolos de actuación y ahora vamos a hacer este y ahora vamos a hacer otro. No sabes cuál de ellos es peor. Pero bueno, se supone que es en beneficio nuestro y realmente es en beneficio de las farmacéuticas, que son las que pagan a sanidad
pagan al gobierno, porque detrás de todo esto, detrás de estas medidas, está un agente político. Y tenemos que empezar, político quiero decir político económico, vamos a empezar a ser críticos con lo que quieren hacer con nuestra salud y con nuestra enfermedad en el caso de que la tengamos. Entonces, ¿qué es lo que me produce? Yo tengo un contacto, vámonos otra vez aquí, a ver, que sí, sigo el guión. Vuelve a tu pregunta, Mariló, que vuelva yo aquí. La pregunta era que si lo puedes coger, pero que no tengamos la enfermedad, simplemente que esté como dormida. Y que algo, emocionalmente o algo, no sé, lo altere y entonces se despierte. Esa era la pregunta. Perfecto. Volvamos al contacto. Yo tengo el contacto con una persona que tiene el virus del papiloma y yo me puedo infectar o no me puedo infectar. Yo tengo los dos casos de pacientes ante la misma exposición. Entonces, ¿cuándo me infecto yo? Pues normalmente cuando yo estoy bajita de defensas, cuando yo no me cuido lo suficiente, mi sistema inmune no lucha contra este y contra otros muchos agentes que vienen a nuestro organismo diariamente, pero si yo no descanso bien, no me alimento bien, y la otra cosa que tengo que cuidar mucho son mis emociones, y tú habías comentado lo de tu amiga, realmente yo soy de las personas que piensa que muchas enfermedades, si no todas, vienen condicionadas por nuestros pensamientos y emociones y por nuestras vivencias diarias. De hecho, la señora, que no sé si se termina de ver ahí detrás, ¿se ve la foto? No, bueno, pues no quiero mover el ordenador para que no se termine de grabar, pero es María Apaza, es la altomisayo de los Quero, y cuando en el 2019 nos juntamos muchas mujeres a hacer una convergencia allí en Perú, esta señora nos dijo, es que nosotros es Quero, y viven entre los 5.000 y pico de altitud. Dice, es que se empeñan en que vaya al médico, mujer con 94 años en ese momento. Dice, yo no he ido nunca al médico. Dice, es que nosotros no enfermamos de las mismas enfermedades que ustedes enferman. Y eso me lleva, cuando yo estoy estudiando medicina y me dicen, los problemas de vesícula se dan más en mujeres entre 30 y 40 y pico años. Y yo me pregunto entonces, ¿pero si los hombres tienen vesícula? Igual que las mujeres, ¿por qué las mujeres tienen más riesgo? Y nos vamos otra vez al contexto histórico. Todas las cosas tienen su contexto histórico que tenemos que entender, o al menos si lo entendemos y está, nos abre más puertas. La generación de mi madre eran mujeres que eran muy sumisas y tenían que obedecer al marido, primero obedecían al padre, luego al marido, si no había marido al hermano, y entonces siempre tenían que obedecer a lo masculino, ¿no? No me voy a meter con los hombres, me meto contra el patriarcado. Pero es verdad que las mujeres tenían que callar, tenían que hacer todo lo que tenían que hacer y tragar todo lo que tenían que tragar. Por ejemplo, mi madre tenía que tragar, lo siento papá, pero lo voy a decir, tenía que tragar con que mi padre llevaba una doble o triple vida. Entonces, esa rabia se le iba a la vesícula y mi madre acabó enfermando de vesícula y en quirófano. Y como ella, muchas mujeres. Entonces, hasta que no empezamos a hablar y a expresar nuestras verdades y nuestras necesidades y nuestro sentir, pues no empezó a reducir el número de problemas de vesícula. En fin, vamos al virus del papiloma otra vez. Entonces, yo me infecto. Imagínate, yo estoy en un momento en el que me acabo de separar, tengo 2 hijos y el padre de mis hijos estamos en una separación violenta. Y yo empiezo a sentir rabia. Y me infecto. Vamos a hacer que desaparezca el pene. Y entonces, aquí tenemos la primera infección. Por un 18, un 25, un 45, el virus del papiloma, se le pone el nombre, virus del papiloma, y el apellido es el número que tiene. Según el número, vemos que es de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, controlamos los de alto riesgo porque estos son los que pueden dar lesiones en el cuello del útero. Cuando yo me infecto, si mi situación estresante pasa rápido, yo puedo eliminar de mi organismo el virus del papiloma. Y actualmente se dice que entre 2 y 5 años, sin que yo haga nada,
el virus del papiloma puede desaparecer de mi cuerpo perfectamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si yo sigo en una separación... Bueno, ahí se queda. Si yo sigo en una separación que me da mucho calentamiento de cabeza, mucho sufrimiento, empiezo a no dormir, no me alimento bien, mis hijos para acá, el trabajo, me estreso, entonces empiezan a aparecer lesiones en el cuello del útero. Y esas lesiones primero son, me gusta, aquí se ve, Mariló. ¿No se ve? Vale, pues un segundito, que necesito... No, no se ve. Vale, entonces voy a borrar bien y me voy un poco más para arriba. Mira, esto, ¿ahora? Se ve pero muy clarito, pero se ve. Si le haces 2 o 3 vueltas con el rotulador, igual sí que se ve más, porque es por lo finito. Ah, vale, voy. Nos está dando aquí una muy buena explicación, Mar, porque creo que es importante para todas las mujeres, así que vamos a escuchar bien. Además que como ahora está tan de moda, por desgracia, es importante que, pues, que lo sepas, pues porque igual tienes una amiga, una hija, cualquier persona que le puedas ayudar. Ya estamos, ahora sí que se ven esos 3 círculos. Esto quiere simbolizar una célula del cuello del útero normal. Yo aquí tengo el contacto con una persona que es portadora del virus del papiloma. Normalmente paso de tener una célula normal a tener una célula infectada por el virus del papiloma. Aquí en esta zona, como decíamos, en el cuello del útero, ¿vale? En la zona de transformación. Tengo el contacto, me infecto, pero mi célula sigue estando normal. O sea, a mí me hacen una citología y sale normal. Después, si pasa el tiempo y yo sigo en esa situación estresante, vamos a poner, no me equivoco, desde que yo me infecto hasta que puedo desarrollar algo peor, pasa, y aquí quiero hacer mucho hincapié, entre 10 y 20 años. 10 a 20 años. Vamos a ver cómo rellenamos todo esto y qué explico. Aquí me infecto. Aquí pasa más tiempo, puede ser que tenga mucha más cantidad de virus y mis células desarrollan lo que llamamos un ascus, que en realidad es una lesión de significado incierto, o sea que no saben muy bien qué es lo que nos pasa. Esto nos lo pueden dar también una infección por hongos, nos lo puede también dar una vaginosis bacteriana, o sea, algo que produzca una infección importante en mi vagina y en mi cuello del útero, me puede dar esa alteración en la citología que haga pensar que pueda tener el virus del papiloma, de alto riesgo, ¿vale? Pasa más tiempo y si yo no hago nada, no soluciono mi vida, no soluciono mi alimentación, sigo tratándome mal. Y aquí empiezo a responsabilizar a las mujeres, porque yo hasta que no me responsabilice de mi vida, pues no pude mejorarla. Aquí tengo una lesión, ¿se ve, Mariló? De bajo grado. Que esto es otra cosa que... ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Vale. Muchas mujeres. No, es que me han dicho que tengo el virus de bajo grado. No. Alto riesgo, bajo riesgo, bajo grado, alto grado. Estas siglas, LIP, significa lesión intraepitelial de bajo grado. Lesión intraepitelial de alto grado. Estamos en lesiones que
por desgracia, muchos profesionales ya llaman lesiones precancerosas. Entonces, seamos cuidadosos con nuestro lenguaje. Hace muchos años, cuando todavía no existía esta nomenclatura ni todo el conocimiento que tenemos no estamos a 19, estamos a 23. Estamos a 23 de septiembre del 2025. Pues hace muchos años se utilizaba otro tipo de nomenclatura y muchos expertos estuvieron ahí discutiendo cuál utilizar y cuál no, porque la otra es mucho más agresiva. Es la que ya habla, ya desde que estás aquí, te habla de neoplasia. Es la nomenclatura que se utiliza, no sé si, es que tampoco le quiero dar mucha importancia a esto. CIN, ¿lo ves? Esto quiere decir neoplasia intraepitelial cervical. Y si llamo neoplasia, ya estoy llamando cáncer. Entonces, esta nomenclatura, ha habido, como os digo, muchos expertos durante los últimos 25 años han querido cambiarla, porque esto no es un cáncer, esto no es un cáncer, y esto tampoco. ¿Vale? Lo voy a quitar porque no me gusta. Ahí está, porque la gente, claro, las mujeres se asustan porque enseguida le dicen la palabra cáncer. Claro, enseguida. Que bueno, luego pregúntame sobre la colposcopia y la conización. ¿Vale? Seguimos aquí. Sigue pasando el tiempo, mis células todavía se trastocan un poco más, mis células del cuello del útero, y puedo desarrollar, bueno, aquí cabría otro más. Es que la evolución en el cáncer de cuello de útero es muy lenta y además sigue una sistemática muy... Esto no pasa con otros tumores del cuerpo. Por ejemplo, hay un cáncer de ovario, desde el minuto 1 que aparece, es maligno, es muy maligno y no puedo hacer nada, ¿vale? Pero incluso en el cuello del útero existe una cosa que se llama carcinoma in situ. ¿Qué significa? Que está muy localizado. O sea, antes de convertirse en un carcinoma invasor, es un carcinoma in situ. Y pasa, como decía antes, de 10 a 20 años desde que yo me infecto hasta que yo puedo desarrollar esto. Cosas que no cuentan es que en cualquier momento yo puedo pasar. Se llaman remisiones espontáneas. Tanto de la infección como de cualquiera de las lesiones. Yo puedo hacer este camino también. En todos, ¿eh? Y así. Incluso en el cáncer. Porque yo lo he visto. En el extendido no he visto casos. Pero en el cáncer inicial sí, también. Casos de remisiones también las he visto. Aquí estamos hablando, más o menos por aquí, de un 56% de remisiones espontáneas, o sea, más de la mitad de las mujeres sin hacer nada, se les quita. Sin hacer nada, quiero decir, sin tratamientos médicos, ni convencionales, ni naturales, y por supuesto, mucho menos por la vacuna. O sea, la vacuna, un virus que tú ya tienes, esto es del primero de medicina, las vacunas en teoría son prevención primaria. Es antes de que yo tenga un problema, me ponen una vacuna que me protege de que eso pueda llegar a mí. Hay protocolos tan absurdos como que, no, es que ya tienes el 18 y el 45, pues vamos a vacunarte para que así no tengas de los otros. Hay profesionales que dicen incluso para que tu inmunidad sea mayor. Y dices tú, pero ¿cómo vas a provocar más inmunidad? Ya la está provocando el cuerpo cuando yo ya estoy con la infección. No necesito que me metan más... Porquería. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, 56%, la mitad. Es verdad que cuanto más me alejo,
aquí ya es un 45%, aquí un 32%, no, aquí no llegan a decirlo. Entre un 45 y un 32. Aquí esto ya lo silencian, o sea que haya gente que se pueda curar teniendo un cáncer, eso ya lo silencian, no lo cuentan, porque no conviene. ¿Vale? Pero cuanto más me alejo, cuanto más cerca estoy de lo peor, más difícil es que mi organismo tenga la capacidad de sanarlo. Eso pasa en todas las enfermedades, bajo mi punto de vista, ¿vale? Una artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune, una enfermedad que afecta a cualquier otro órgano. Pero yo creo que más que porque el cuerpo, es verdad que el cuerpo se puede agotar y puede agotar los recursos de autosanación. Pero como te digo, creo que es más, Mariló, porque yo ya me he contado una película y yo ya me he anclado en mi historia y en mis personajes y en mi modo de vida tanto que soy incapaz de cambiar nada que pueda ayudar a que el proceso de remisión espontánea se dé. ¿De acuerdo? Total, esto es muy heavy. Tengo una pregunta. Has dicho al principio que habían como que el grado estaba como en números, ¿no? En una analítica. El apellido del virus, sí. Pero exacto, el apellido va por números. Eso es, sí. Vale, ¿y cuándo piensas, te hago una pregunta desde el desconocimiento, porque en los análisis la mujer también puede ver ahí ese número. Claro. ¿Y cuándo piensas que una mujer puede decir, ostras, me tengo que poner en marcha las pilas ya? O que se asuste o que no se asuste. ¿Hay algún baremo en el que tú dirías, nos tenemos que poner las pilas ya? Mira, por ejemplo, yo me he traído, para acordarme de eso, Que no sé si la pregunta está bien hecha, pero me sí, entiendes. Sí, te entiendo. Yo tengo en consulta, de esas dos pruebas que he dicho que puedo hacer, tengo dos tipos de informe, ¿vale? Uno es el de la citología y si yo, en las revisiones normales, entendamos, yo me muevo en el ámbito de la privada. Ahora mismo, en la pública, en mi área de salud, hacen cada 5 años las dos cosas, tipificación de virus del papiloma y citología. Hace 5 años el protocolo era distinto y habían quitado todas las citologías, que yo dije, Dios mío, que va a volver otra vez la incidencia de cáncer de cuello de útero a lo que era en tiempos de mi madre y en tiempos de mi abuela. Porque lo que realmente nos dice si estás en riesgo de algo es la citología, porque es la que nos dice, tienes un ascus, tienes un cuello normal, tienes unas células normales, tienes una lesión de bajo grado o tienes una lesión de alto grado. Y es en función del resultado de la citología cuando dices, vamos a actuar, vamos a ver qué hacemos. Me voy, estamos saltando pero está bien. Imagínate que llega una mujer que le han dicho que tiene una lesión de alto grado. Y es de las mujeres que cree mucho en la sanidad ortodoxa, convencional, y le han dicho que le tienen que hacer una conización. ¿Qué es eso de una conización? Bueno, pues la conización es que te quitan un trozo de cuello de útero, no te quitan el virus, te quitan la zona donde al virus le gusta producir lesión. Y esto te lo suelen aconsejar aquí, ¿vale? Como te digo, depende de tu sistema de creencias. A mí me vienen muchas mujeres diciéndome, mira, es que yo creo en el par biomagnético, creo en el biomagnetismo, o creo en el MMS o MSD, que lo confundo, o creo CDS, eso. Yo, por ejemplo, creo mucho en la artemisa, creo en las plantas medicinales, en el aloe vera. El aloe vera es maravilloso, por favor, para estas cosas. La artemisa también. Cada una según sus sistemas de creencia, porque existe el efecto placebo y el efecto nocebo. Siempre. Que lo único que nos dice es, bajo mi creencia, activo la sanación o activo la enfermedad. O le doy vía libre a la enfermedad. Entonces, si tú crees que te tienes que hacer una conización para salvarte porque tienes mucho miedo a padecer cáncer de cuello de útero, porque tu madre padeció algo similar, pues chica, lo que te decía al principio, háztelo, porque es que nada de lo que te hagas distinto te va a servir por el efecto nocebo. ¿De acuerdo?
ni te pongas artemisa, ni te pongas aloe vera, porque no te va a hacer. Tú crees en esto. Pero cuando la mujer se plantea que no, es que yo no me quiero quitar un trozo de mi cuerpo, o bien porque quiere ser madre después y sabe que si quitamos trozos del cuello del útero al final acabamos con problemas en las gestaciones, pero yo tengo una paciente que le han llegado a ofrecer una tercera conización. A lo largo de 10 años su virus ha persistido y le hicieron una primera, luego le hacen una segunda y le estaban diciendo de hacer una tercera. Si todo el cuello del útero es lo que contiene al embarazo, imagínate, cada vez que cojo, pues son 4 centímetros lo que tenemos de cuello de útero de largo, si voy cogiendo trozos, pues al final acabo con abortos, partos prematuros o imposibilidad de ser mamá. ¡Wow! Entonces esto se lo plantean muchas mujeres y dicen, no, me vienen y me dicen, tengo tiempo, porque es que me han dicho que tengo que hacer esto y ya, tengo tiempo. Volvamos, 10, 20 años. Esto es un proceso que suele ir muy despacio, salvo que tengas, por ejemplo, un SIDA, tengas una enfermedad que tienes ya de base tu inmunidad muy baja. Salvo esas circunstancias, tú tienes tiempo de actuar. Entonces me dicen, ¿tengo tiempo, Mar? Claro que tienes tiempo. Y se someten a las terapias que ellas sienten y que no son las convencionales. Y al tiempo vienen, hacemos control de citología, volvemos otra vez al palito y al cristal, citología, Papá Nicolau, 7,25 el laboratorio. Es verdad que en mi consulta me tienen que pagar más, pero es que pagan otras cosas, no solo esto. Y la citología me va a decir si tengo negativo para lesión intraepitelial o malignidad, que ese es el diagnóstico que da final, o me va a decir si tengo algo de esto. Y son muchas ya las mujeres, muchas, como he dicho al principio, tengo 55 años y llevo desde el 2000 en esta profesión, con lo cual 25 años te da para muchas cosas. Y son muchas las mujeres que remiten, y que remiten, y que remiten. ¿Vale? Entonces, volvamos a lo del análisis del virus del papiloma, la tipificación. Eso que con la torundita me cogen una muestra y me analizan PCR. Todo esto ya suena mucho desde la pandemia, como digo. Entonces, aquí en el informe me dice resultados: virus del papiloma 16, virus del papiloma 18, virus del papiloma 45, grupo 1, virus del grupo 1, estos ya no son otros números, y del grupo 2. Y me pone no detectado, no detectado, no detectado o detectado. Entonces, una mujer que tiene virus del papiloma, mientras salga que lo tiene, conviene hacer citologías de control. Va a depender de si tengo menos lesión a más, pues que me digan, por ejemplo, si estamos aquí, a veces recomiendo un control citológico en 3-4 meses, para ver si hay persistencia o ya empieza a remitir. Si es una lesión de bajo grado, puedo recomendar entre 4 o 6. También depende de la historia de la mujer, ¿eh? No es lo mismo una mujer tampoco de 20 años que una mujer de 50 con toda la carga social y familiar, laboral que llevamos, o sea, el peso de las vivencias en esta lesión en una mujer mayor, más mayor, puede hacer que le diga, ven un poquito antes, ¿de acuerdo? Si estoy aquí, o sea, si tengo la infección que todavía persiste en mi cuerpo, citología no hay. Entonces, cuando me dan el virus del papiloma, la tipificación del virus del papiloma, pues yo puedo sentar cuántas revisiones hacer. Mira, existe un problema y es que a mí me dicen, bueno, si yo ya estoy libre de infección, yo ya puedo dejar de hacerme citologías, por ejemplo. Entonces hay que preguntar, indagar en las prácticas sexuales de las personas y decir, bueno, ¿tienes relaciones abiertas? ¿No las tienes? Pero a pesar de que me digan que llevan 30 años casada con un señor y que solamente tienen relaciones con ese señor, pues en mi experiencia acompañé a una mujer que es de estas, de que como era mi madre, solamente he tenido relaciones sexuales con un hombre, pero ese hombre ha tenido relaciones sexuales con muchas mujeres. Existe mucha infidelidad, me refiero a infidelidad a cuando se tienen relaciones con otras personas y no se lo comunicas a tu pareja, porque si se lo comunicas, pues ya no es infidelidad, es relación abierta, ¿no?
Entonces, cuantas más exposiciones tengamos, más riesgo tenemos de coger el virus del papiloma. Esto es cuestión pura de estadística. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Le he contestado? Sí, totalmente. Me has dicho que te recordara colposcopia. Bien. Aquí he hablado de la conización. ¿Qué es la colposcopia? Pues es un método en el que ponemos el espéculo en la vagina y ponemos desde fuera un microscopio gigante, por decirlo de alguna manera. Y yo utilizo unas tinciones en el cuello del útero, primero una que me pone las lesiones de color blanco y luego otra que me las pone de color morado. Son diferentes tinciones que me pueden decir, aquí es donde está la lesión, pero cuando yo tomo la citología, la hago a ciegas, en el sentido de que yo la tomo sobre esta zona, pero no sobre un punto en concreto. Yo arrastro con la espátula y cojo células de toda esa zona. Con la colposcopia, yo veo una zona que puede tener una lesión. Y entonces con unas pinzas cojo una biopsia. ¿Vale? Problema de la biopsia, que duele, porque se hace sin anestesia. Y el cuello del útero es una zona muy, muy sensible. Ventaja de la biopsia, que muchas veces cuando te hacen la biopsia, que has tenido una lesión de bajo grado en citología o una de alto grado en citología, y te hacen la biopsia y con el trocito que se llevan la lesión. Y el siguiente control de citología te sale normal. Y las citologías son las que nos dicen CIN1, CIN2, CIN3, carcinoma in situ, carcinoma invasor. Y esto es lo que yo te decía, que desde el principio sobrediagnostican porque están metiendo la palabra neoplasia. Y no es una neoplasia, es una lesión. ¿Vale? Que ni siquiera me gusta decirle premaligna, porque es como que ya te están poniendo un cartel de que vas a desarrollar algo maligno. No, es una lesión que puede revertir. ¿De acuerdo? Entonces, es en las biopsias donde a las mujeres les dan estos diagnósticos. Y a más confusión nos lleva todavía, porque estamos manejando nomenclaturas distintas, que significan cosas distintas y que al final nos llevan a más, como te digo, a más confusión. Entonces, yo particularmente solo haría biopsia cuando tengo sospecha de un carcinoma. Antes no. De hecho, es la práctica que yo sigo, a pesar de que los protocolos te digan otra cosa, pues como esos protocolos están condicionados a hacer unas actuaciones que a mí no me gustan y no vibro con ellas, pues no entro en ese protocolo. Lo siento, pero no. Yo tengo muy presente mi juramento hipocrático que hice hace muchos años, que era no hacer el mal. O sea, si yo voy a hacer algo que pueda causarle mal a alguien, mejor me estoy quieta. El resumen de lo que es el juramento hipocrático. Entonces, como que lo tengo muy presente en mi vida, de que yo no quiero hacer daño, yo quiero acompañar y quiero ayudar. Entonces, por eso, este es el protocolo que yo sigo, por llamarle de alguna manera. ¿Qué más? Pues a mí, si te parece, me gustaría que nos hablaras un poquito de la vacuna del virus del papiloma, porque, bueno, pues porque mejor que tú no nos lo va a explicar nadie. Ajá. Porque yo ya, desde que pasó con el COVID, yo ya tengo mi idea con las vacunas, entonces ya es como que quiero que nos contestes porque además un día me acuerdo que una amiga me dice, mañana le ponen a mi hija la vacuna del útero. Y yo me quedé, yo, ¿qué vacuna? Me dice, ay, no sé, la del útero. Entonces yo me quedo a pensar así, esto fue hace un par de años o 3, y dije, ¿me estás hablando de la vacuna del virus del papiloma? Ah, sí, esa. Es como que no les explican nada ni a las madres, porque esto no sé si era en el colegio, bueno, del colegio las enviaban. Y yo digo, madre mía, cuéntanos. Sí. Bueno, te cuento, a ver cómo resumo el tema vacuna. A mí me ha parecido muy peligroso
la vacunación fuera de lo que es el ámbito sanitario. Llegar a los colegios y decir hoy toca vacuna de tal puede ser una herramienta contra la que los padres y madres no podamos luchar. Y me parece aberrante. Pero bueno, una pregunta, los padres tienen que dar el consentimiento, ¿no? No. Tu niño, ¿no? tu niño va al cole, tu niña va al cole y se la ponen. Ok. Y tú imagínate, alrededor de los 12 o 13 años, una niña, un niño que ya socialmente, los amigos, los compañeros, ¿cómo voy a negarme yo si todo el mundo dice que sí? ¿Cómo me voy a exponer? Pues hay muchos niños y niñas que no saben decir que no o no tienen herramientas para decir que no. El otro día, como te comenté, me vino a la consulta una mujer cuya hija de 12 años no se quiere vacunar. Es una niña que no han decidido sus padres desde que nació que no le ponían ninguna, pero llega el momento de la vacuna del virus del papiloma y los padres están separados y utilizan, como muchos matrimonios o exmatrimonios, utilizan al niño como caja de cambio de esto sí, esto no, a esto nos peleamos ahora por esto. Entonces, algo en lo que habían estado de acuerdo siempre, que era que no recibiera tratamientos, porque esto, que quiere simbolizar la vacuna, lleva materiales pesados, lleva un montón de sustancias que son nocivas para nuestra salud. Porque si solamente llevaran un principio activo para ayudarnos a luchar contra una enfermedad, conforme me lo meten en el organismo, mi organismo lo eliminaría, porque es así, el organismo continuamente está eliminando cosas que no nos hacen bien, o que son tóxicos, o que son químicos, continuamente. Entonces lo eliminaría. Para que no lo elimine, le ponen mercurio y otros cuantos metales pesados y otras sustancias. Entonces, si a mí cuando me van a poner una vacuna me dan un prospecto, un consentimiento informado, que es lo que le dije a la madre el otro día, un consentimiento informado, un prospecto en el que me diga posibles efectos secundarios de esta vacuna, y ya yo decidir con toda la información si quiero que mi hija se la ponga o no. Si es una niña todavía, o un niño, porque se está extendiendo a los niños, si es todavía una niña más infantil, menos madura, pues nos toca a lo mejor decidir por ellos. Pero si es una mujer, una niña, mujer ya más madura, como pasaba este día en la consulta, ella puede decir que no, pero tiene que tener herramientas para decir que no. Y encima, el padre estaba casado con una enfermera de las de la liga Yo salvo vidas, les llamo así. Tanto médicos como enfermeras, como me da igual celador o la de la limpieza del hospital, da igual. Uno trabaja en el hospital y es como que ya tiene conocimientos. Y hasta mi pareja tiene conocimientos de ginecología por vivir conmigo, ¿sabes? Entonces, volvamos. Hay gente que es muy de la liga pro vacuna, de todo, sin cuestionarse si esta sí, si esta no, ¿no? Y entonces, esta enfermera es de las que dice, sí, si está puesta ahí es porque es bueno para ti. Y vamos con esas orejeras de, es que es bueno para ti, porque los de detrás han dicho que es bueno. Pues dentro de las cosas que le dije a esta madre, le dije, no es una vacuna 100% eficaz. En el mejor de los casos, solo cubre, tengo la chuleta para que no se me olvide nada. En el mejor de los casos, esa vacuna cubre 9 serotipos de los más de 50 de alto riesgo y más de 200 en total. No es 100% eficaz, no es 100% segura, no está 100% exenta de efectos secundarios. Algunos de ellos pueden ser muy graves, como encefalitis, mielitis y coma. Recomiendo a cada mujer, a cada madre que viene a la consulta con estas dudas o pacientes, que es que me han dicho, tengo 30 años y me han dicho que me vacune. Les recomiendo que se pongan en contacto con la Asociación de Damnificadas por la vacuna del virus del papiloma. Hay muchas niñas que acabaron en la UCI, que han acabado con secuelas graves. Guau, y esto no se dice. No se dice. Entonces, yo de cualquier medicamento que me voy a tomar, tengo un prospecto, que no lo tengo por aquí, pero todas hemos visto, ¿no? Todas hemos tomado alguna vez un medicamento, cojo todas y todos. Esto quiero que se generalice también hacia los hombres, porque están siendo ahora el foco de los laboratorios y las farmacéuticas.
Ahora hay que vacunarlos a ellos, hay que convencer de que hay que vacunarlos a ellos también. Pues como te digo, yo me tomo un Nolotil para el dolor o para la fiebre y tengo un prospecto de un folio por delante y por detrás. Me tomo un anticonceptivo y tengo un prospecto de 3 folios por delante y por detrás, de posibles efectos secundarios, que ninguna nos leemos porque si me lo leo no me lo tomo. ¿Y de la vacuna? ¿Qué efectos secundarios puedo tener? A corto plazo, a largo plazo, porque hablamos, hablamos de la inflamación que se nos produce cuando nos pinchan, es la más frecuente, claro, cada vez que nos pinchan cualquier cosa tengo inflamación en la zona, pero si yo puedo desarrollar una mielitis tipo esclerosis múltiple, que no digo que vaya a desarrollar una esclerosis múltiple, sino algo similar a una desmielinizante, yo quiero saberlo, y a lo mejor ni yo me vacuno, ni vacuno a mi hija, y lo que hago es no sustituir nunca una buena educación sexual, de decir, mira hija, mira hijo, esto son prácticas que llevan a cosas de riesgo, pero no solamente al virus del papiloma. Hemos dicho que es una enfermedad de transmisión sexual, que sigue habiendo SIDA, que sigue habiendo sífilis, que siguen habiendo enfermedades graves para la salud. Entonces, y luego, como decíamos también antes, no solamente es, no quiero sembrar el pánico al sexo hablando de estas enfermedades, porque yo creo que cuando una vive su sexualidad en coherencia con lo que una siente y con lo que una cree, no acaba teniendo ni sífilis ni nada de todo esto. Es cuando vamos en contra nuestra, cuando acabamos infectándonos, aunque tengamos esa exposición, ¿no?, al agente infeccioso. Claro. Entonces, no estoy nada a favor de la vacuna. De hecho, yo era médico interno residente en Alicante cuando salió la primera vacuna, Cervarix y Gardasil. Cubrían entonces solo 2 de los más de 200. Y yo nunca me he casado con los representantes farmacéuticos porque siempre vi lo que hacían, ¿no? Nos compraban de una manera o de otra, compraban nuestra información, nuestro conocimiento. Unas veces es por asistencia a congresos que te pagan aviones, hoteles y toda la parafernalia del congreso, por poner aquí Bayer, por poner cualquier otro tipo de laboratorio. Y entonces siempre los he visto como el enemigo que me desinforma y que no mira ni por mí, por mis conocimientos para que yo pueda transmitirlo a la paciente, ni tampoco mira por la paciente, mira por un interés comercial. Entonces yo empiezo ya en el año 2000 a pelearme con los representantes de las vacunas, como te digo, de estas 2 que salieron al principio. Y empiezo a pelearme con preguntas. Y a día de hoy tengo más preguntas todavía que entonces, porque uno de los argumentos que doy es para no vacunarnos del virus del papiloma. Aquellas que sentimos que no estamos seguras ni cubiertas con la vacuna del virus del papiloma. Yo me pregunto, esta vacuna que me voy a poner en mi cuerpo, ¿por cuántos años me cubre? ¿Es de por vida? Porque hay vacunas, por ejemplo, como la de la rubeola, que me la ponen de niña y que cuando yo llego a la edad de ser madre ya no tengo anticuerpos. O sea, esa vacuna que me pusieron no sirve para nada, porque yo a la edad que me quedo embarazada no me queda ningún anticuerpo. ¿Pasa lo mismo con la del papiloma? ¿Me tengo que revacunar cada 10, cada 15, cada 20 años? ¿Se sabe? ¿No se sabe? O sea, ya no es solo que no sea 100% eficaz, que no sea 100% segura, es que ¿cuánto dura la inmunidad? Así que tengo más preguntas que hace 25 años. Bueno, súper interesante todo lo que nos has contado. ¿Alguna cosita más que te dejas importante para ir cerrando? Que llevamos aquí sin darnos cuenta más de 1 hora hablando. ¡Wow! Y el tiempo vuela. Entonces, cuéntanos si hay algo más así importantísimo. Pues que el gobierno de Japón en el 2013 suspendió la vacunación del virus del papiloma porque empezó a ver estas cosas que yo he contado y el gobierno tuvo la suficiente valentía como para cancelar la vacunación del virus del papiloma en su población joven.